Bienvenidos chicos y chicas, soy Arturo Gutiérrez, CEO de Lima. Bienvenidos aquí a la Escuela de Arquitectura de Lima. Estamos en la conferencia Aprender de la Comunidad, que va a ser dada por Lía Alarcón Castillo, parte del seminario Aprender Arquitectura. Y comenzamos. Lía Alarcón Castillo, en los últimos años los proyectos participativos han cobrado mucha relevancia y se han convertido en hitos importantes en la formación de la última generación de arquitectas y arquitectos. Sin embargo, es vital reconocer los procesos complejos que hay detrás de ellos, así como todos los desafíos que muchas veces no llegan a visibilizarse. Sobre estos puntos se reflexionará y discutirá en esta presentación. Arquitecta Lía Alarcón es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un diplomado en diseño participativo sustentable con el hábitat por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido y colaborado en proyectos en distintos proyectos participativos en Lima y provincias, como Construye Identidad. Actualmente se desempeña como analista de investigación urbana en Ocupa tu Calle, es asistente de investigación en el proyecto No Lima, finalista en la 12 Bienal, en la 12 Biau y predocente de la FAPU. Hoy día tenemos la conferencia Aprender de la Comunidad. Como pueden ver estas fotos tan interesantes que Lía nos ha dado. Esta es parte del seminario Aprender Arquitectura, donde estamos entrevistando donde hemos invitado a diferentes arquitectos de Latinoamérica, de Ecuador, de Colombia, de Perú, a que den sus puntos de vista sobre cómo aprenden arquitectura y cómo hacen arquitectura hoy. Y justamente desde el punto de vista personal, queremos preguntarle a Lía estas tres preguntas eje, que las hacemos a todos. ¿Recuerdas la primera experiencia que te acercó a la arquitectura? ¿Cómo aprendiste a hacer arquitectura en la universidad? ¿Y cómo haces arquitectura hoy? Lía, comenzamos. Hola Arturo, hola a todos. Bueno, muchas gracias por empezar por la invitación para ser parte de este ciclo de conferencias. Me he podido conectar a algunas de las presentaciones anteriores y han estado bastante interesantes, entonces siempre es un honor para mí también participar de esta clase de espacios para seguir difundiendo justamente estos distintos enfoques de la práctica que tenemos, todos los profesionales que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Bueno, para responder la pregunta, creo que parte desde un lado muy personal, lo cual me gusta bastante. Yo soy de Arequipa, es una ciudad al sur del país, no sé si por acá hay gente de otros lugares, pero soy de Arequipa, entonces me mudé a Lima con mi familia cuando tenía 10 años, y cuando uno se muda, una de las cosas que implica es buscar un nuevo lugar para vivir. Entonces, la verdad es que esa fue mi primera como llamada con la arquitectura, porque fue estar buscando, para empezar, mi casa en Arequipa la construyeron mis padres, entonces también iba viendo poco a poco como de 2 habitaciones a un primer piso, se iba transformando en una casa de 2 pisos, se iba añadiendo un cuarto más para cuando nació mi hermana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa posibilidad de cómo crean las personas y las familias sus espacios, creo que siempre me ha llamado mucho la atención, y llegar aquí a Lima, comenzar a buscar un nuevo hogar, estar buscando distintas viviendas, ver distintos barrios, fue una de las cosas que me llamó bastante la atención, y fue como la primera semilla, creo, que me comenzó a interesar de la arquitectura y del diseño. Y luego la otra que terminó por así decir, como que definir que sí era realmente la carrera a la cual quería dedicarme, fue que conocí también mientras todavía estaba en el colegio y todavía cuando estaba tratando de descubrir qué es lo que quiere hacer, igual creo una edad bastante corta, pero todos ahí un poco apurados también por los estándares que nos da la vida. Conocí de primera mano a la gente de sitio, a Javier Vera, a Lisette, Scarla Torre y a Elezar, que están trabajando en ese proyecto muy conocido ahora, que es el Fitecantropus en La Balanza. Y quedé muy fascinada con esta capacidad que veía de la arquitectura, no solamente esto que yo estaba viendo antes, que era una cosa bastante personal, de cómo satisfacer sus necesidades, y darte cierta calidad de vida, a algo mucho más exponencial a nivel también de barrio, ¿no? A poder ayudar a mejorar la calidad de vida de todo un barrio y de una comunidad.
y ese impacto positivo que se podía generar en la vida de tantas personas fue lo que finalmente me terminó de definir, digamos, eso es lo que quiero dedicarme, ¿no? Y un poco eso también marcó justamente un poco la universidad a la cual yo decidí ingresar, que fue la Universidad Católica, que un poco también tenía este enfoque o esta línea también de estar muy vinculados a las realidades, a la realidad local, a las realidades nacionales, a las problemáticas sociales, y generar justamente este impacto positivo que todos buscamos, ¿no? Entonces, un poco eso fue, digamos, mi primer acercamiento, y luego justamente como parte de ya la introducción a cómo es que me fui formando, digamos, para decirlo así, justamente fue un poco los procesos en los cuales me fui involucrando desde que ya estaba en la universidad, que ahora viendo un poquito para atrás, era como a una edad, todavía como que a una etapa en la formación en la que todavía quizás no tenía todas las herramientas de diseño, etcétera, pero ya sí estaba buscando esa manera de involucrarme en esta clase de cosas que había visto, ¿no? Entonces, nada, acá he formado una presentación un poco para no aburrirlo solamente con mis palabras, sino que puedan tener buenas cosas visuales. Acá me inspiré un poco también para el título. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla, por favor? Todavía está compartiendo, pero ahí ya está. Listo. Entonces, sí, pues el título de esta conferencia era Aprender de la comunidad. Luego, mientras estaba armando, estaba reflexionando un poco, y creo que es también aprender de la comunidad y con la comunidad. Y es algo que creo ha marcado mucho mi formación, al igual de que como decía en la descripción, ¿no? Igual que la de muchos de bastantes compañeros y colegas con los cuales me fui formando y compartiendo proyectos que íbamos ejecutando juntos, ¿no? Entonces, he querido ordenarlos un poquito aquí también para hacer un poco de retrospectiva. Yo cuando estaba en cuarto año en la universidad, me uní a un proyecto que se llamaba Construir Identidad, que estuvo activo hasta poco antes de la pandemia, que buscaba trabajar con las formas tradicionales o vernáculas de construir, o sea, con comunidades rurales del país y con los materiales locales de construcción, para generar, digamos, nuevas soluciones de arquitectura un poco más contemporáneas que puedan dar una respuesta a las problemáticas que tenían estas comunidades. Y fue una experiencia bastante enriquecedora porque, para empezar, era un trabajo, sobre todo en la ruralidad, salir de la ciudad para trabajar con estas comunidades, y que lo íbamos gestando en todas sus dimensiones, justamente nosotros mismos, con nuestros propios recursos, etcétera, lo cual también fue un proceso bastante, que aprendimos mucho, pero también bastante fuerte, porque justamente era buscar la sostenibilidad nosotros mismos mediante nuestras propias actividades, etcétera, ¿no? Y nada, esto lo estuve haciendo a la par durante todos mis años universitarios. Luego también hice mis prácticas con Ocupa tu Calle, que es donde estoy trabajando actualmente, pero también fue este acercamiento de pasar de estar trabajando en entornos rurales, un poco distantes de toda la bulla urbana, ya a espacios públicos en la misma ciudad, y ver que son unas dinámicas también, si bien hay cosas similares, también hay cosas totalmente muy distintas. Y bueno, todo esto fue un poco confirmando nuevamente, como les contaba, la línea de proyectos a los cuales yo quería hacer, y que la reforcé un poco con mi PFC. Yo hice un trabajo sobre comedores populares con distintas soluciones de alternativas para convertirlos en sistemas de equipamientos comunitarios. Y luego, con este proyecto que lo hice justamente el año antes de la pandemia, eh, nada, me permitió luego también conocer, por los profesores que tuve, a Lucho Rodríguez, uno de ellos, el proyecto de No, un proyecto que está financiado por la Universidad UCL de Inglaterra, y que estaba trabajándose con el CIAC, que justamente estaban desarrollando el ciclo de conferencias en el marco del evento de Limápolis en la Católica, con también Belén Desmesón a la cabeza dirigiendo el proyecto, y con otro grupo de arquitectos también que voy a presentar más adelante, que justamente buscaba, como su nombre lo dice, conocimiento en acción para la igualdad urbana. Buscaba trabajar en entornos
para combatir la desigualdad urbana mediante proyectos que puedan dar mejores oportunidades a las comunidades, ¿no? Y nada, me involucré con ese proyecto por las condiciones de la pandemia que arrancaron justo ese año. El proyecto cambió un poco de los enfoques iniciales y terminó trabajando para dar soluciones de equipamiento a ollas comunes, que era un poco lo que yo había trabajado desde mi tesis, entonces puede hacer un vínculo muy especial, y que finalmente terminamos construyendo un par de intervenciones que justo ahora les voy a presentar al final. Y nada, entonces yo venía de un montón de trabajo muy práctico, en verdad, de realmente en la cancha hacer, hacer, hacer. Y nada, en medio de la pandemia, todos encerrados, en verdad, sin poder realmente hacer mucho en la práctica, en el espacio público, o en la misma ciudad, por las condiciones en las que estábamos, es que justamente veo la oportunidad de llevar este diplomado, que me parece muy interesante, que es un diplomado que daba desde la Universidad Nacional de México, Autónoma, perdón, de México, y me permitió complementar mucho también desde un lado bastante teórico y también conocer las experiencias de otros países y ver un poco justamente ese análisis de todos los procesos que habíamos llevado a cabo y entender un poco mejor algunos procesos y también conocer bastantes referentes que no había conocido, y que me hubieran ayudado un montón para la tesis, etcétera, que creo que también es muy importante que los podamos conocer desde ya. Y nada, y bueno, finalmente ahora ya me dedico, estoy siguiendo trabajando en Ocupa tu Calle, dirigiendo algunas partes de los proyectos y procesos que tenemos, que también les voy a contar un poco al final de esta presentación. Un poco la línea de trabajo que, que tienen en común, digamos, todos estos procesos y estos proyectos sobre los cuales he estado trabajando, es que tratan de trabajar en la realidad, como decíamos, ¿no? Entonces, nuestra realidad tanto en la capital, en las áreas urbanas, como digo, pero también en muchas áreas del interior del país, es que hay una contraposición muy fuerte entre dos formas o quizás más formas de hacer ciudad y distintos contextos que podemos ver, ¿no? Entonces, por un lado tenemos contextos urbanos, entre comillas, con un buen diseño, totalmente equipados, que cuentan con todas las condiciones para brindarles a sus usuarios toda la calidad de vida que necesitan y que tengan un buen disfrute de los espacios. Y contrariamente a pocas manzanas, pocos metros a la par, estos digamos Miraflores, y lo de la derecha es Chorrillos, son contextos urbanos totalmente diferentes, con muchas necesidades y con muchas escaseces. Y esto es el resultado, bueno, eso nos da un contexto de desigualdad y fragmentación que se ven, por ejemplo, en estas imágenes de San Juan de Miraflores y Surco, que cuentan actualmente con áreas completamente, un poco de una diferencia bastante dramática, ¿no? De áreas de esparcimiento y de áreas públicas para el disfrute de las personas, que se ven prácticamente en estas imágenes, ¿no? Acá podemos ver Surco, que tiene bastantes áreas verdes, parques, y justo acá por acá hay un muro, que no sé si han tenido la oportunidad de conocerlo. Hace un par de semanas subimos una ruta con el colectivo Las Lomas de Pamplona y llegamos a conocer este muro y es una situación bastante interesante, ese contraste que se genera en la ciudad. Pero bueno, esto en sí es el resultado de dos formas de hacer ciudad que se han un poco contrapuesto en los últimos años, no solamente aquí en Lima, sino en general es una realidad que compartimos en varias ciudades de Latinoamérica, de la región, que es por un lado este lado técnico de diseñar la ciudad bajo un modelo muy estructurado, que llega desde el modernismo, por ejemplo, con algunas ideas, y luego que se contrapone o ha estado desarrollándose a la par de otras formas de construir ciudad que vienen desde los mismos ciudadanos, ¿no? Que han autoconstruido la ciudad con sus propias manos, literalmente, frente a la poca capacidad de respuesta que ha tenido el Estado para poder proveer de vivienda, pero también de los espacios públicos y espacios urbanos que todas las familias y personas necesitan en las ciudades, ¿no? Entonces, los proyectos participativos en sí, los proyectos que trabajan de la mano con las comunidades, no es que han surgido en los últimos años, no es que han surgido
cuando Ocupa tu calle, no surgió con su identidad ni con todas esas otras iniciativas, sino ya tienen una tradición que viene de inclusive un poco más, de algunos años más antiguos, que es que durante la década de los 60 y los 70 ya había una crítica bastante fuerte contra el rol que estaban teniendo los arquitectos, por tener esta visión de que hay un solo modelo de construir ciudad y que como profesionales son los que tienen las respuestas para dar una solución universal a los problemas que hay en las ciudades, ¿no? Lo cual no es muy real porque así como ven esta imagen de la derecha, que es el conocido modulor que todos hemos visto alguna vez, quizá nos da una idea un poco abstracta de que hay un único usuario al cual sobre el cual tenemos que diseñar, al cual tenemos que un poco cubrir sus necesidades, pero la realidad es que la población y los usuarios en las ciudades son muy diversos, y del mismo modo las respuestas que hay también deberían ser igual de diversas para poder responder a esta variedad de necesidades, ¿no? Entonces, los proyectos que se estaban generando, digamos, desde el Estado, etcétera, tenían un desconocimiento también de muchos aspectos sociales y culturales que las comunidades iban teniendo, que justamente por eso no podían dar una respuesta acertada a las problemáticas que tenían, y también tenía una rigidez en su propuesta que no permitía justamente que se puedan adaptar y que sean flexibles a las diversas situaciones que se iban viviendo, y que finalmente veían el proceso de una forma muy lineal cuando hay muchos procesos de adaptación, de mantenimiento, de crecimiento que los proyectos deberían de poder tener para ser sostenibles en el tiempo y que no se estaban logrando, obviamente, ¿no? Entonces, un poco el diseño participativo sufre como esta contrapropuesta frente a estos procesos un poco rígidos, para poder tener un acercamiento más directo con las personas con las que se trabajaba directamente, ¿no? Para poder tener desde la recopilación de la información, no sé, un trabajo en gabinete, sino realmente un trabajo directamente hecho en campo, que puedas recoger toda la información que necesites, no solamente del territorio, sino también de las mismas personas, ¿no? De los imaginarios, de las necesidades, de los sueños, de los deseos, también de los conflictos que hay en los territorios, y que todo esto sirva para generar procesos de co-creación en la que los usuarios no sean un agente pasivo que solamente recibe un producto ya diseñado, sino que participan de todos los procesos previos, y eso les permite también tener un nivel de pertenencia con lo que están creando, y también rompe un poco el asistencialismo a los cuales lamentablemente estamos muy acostumbrados en simplemente dar, y que realmente la población no también pueda tener la capacidad de decidir en estos procesos y dar también muchos inputs que son muy valiosos, ¿no? Y nada, esto también se amarra con procesos de ir validando, ir probando, testeando que los diseños o las soluciones que están pensando realmente sean factibles de construir por un lado, que realmente estén dando la respuesta que se necesita a las problemáticas, y qué compromisos también se generan de la contraparte de los actores que están participando del proceso también para darle sostenibilidad al proyecto una vez que, ya digamos, como desde las organizaciones que trabajamos en estos procesos, ya salgamos de esos territorios, ¿no? Y puedan tener una sostenibilidad en el tiempo. Y nada, finalmente también tener espacios de celebrar que estamos justamente construyendo cosas valiosas juntos en estos procesos. Voy a estoy dejando algunos referentes, no solamente de arquitectos, sino también de investigadores y de personas que han estado desarrollando unos métodos bastante interesantes, que creo que les pueden servir también de inspiración para que luego puedan investigar también las que más les interesen, pero que, como les digo, creo que no se mencionan tanto en nuestra carrera, no muchos, algunos son sociólogos también, pero creo que dan como un input bastante interesante e importante que también es importante poder trabajar, ¿no? Y bueno, finalmente también algo importante me parece justamente son los procesos de esta clase de proyectos, ¿no? Porque cuando estamos en la universidad viendo un poco esta contraparte,
En la universidad nos centramos mucho en el diseño arquitectónico urbano de los proyectos que estamos trabajando y nos enfocamos justamente en generar un buen diseño, etcétera, ¿no? Y a veces creemos que eso es lo principal y, digamos, lo más importante cuando se trabaja en esta clase de proyectos. Pero ya en la práctica uno se va dando cuenta que hay muchas más cosas detrás de esto y se vuelve también un panorama un poco más caótico. Porque también no solamente el diseño, sino también es el planeamiento de todo el proceso que va a acompañar este diseño, la logística, los presupuestos, la sostenibilidad del proyecto, no solamente la sostenibilidad económica, de cómo conseguir fondos para hacerlo realidad, sino también la sostenibilidad social, solamente esto que mencionaba de cómo hacer que la comunidad y los actores que trabajan de la mano puedan sostener el proyecto en los años, una vez que ya, digamos, la parte técnica de los arquitectos salgamos, porque lamentablemente no es que podemos dar un acompañamiento eterno a estos procesos, sino va a ser un acompañamiento muy puntual que luego debe darle continuidad ya a la misma comunidad, ¿no? Y que justamente no estamos solos en este proceso, sino que hay muchos actores que intervienen o que tienen el potencial, o que, con los cuales tenemos el potencial de articular y de vincularnos para poder trabajar, lo cual también le da otra capa de nivel de complejidad, ¿no? Porque tenemos que pensar en quiénes son esos actores, qué son las cosas que les interesan, por qué podrían estar motivados a participar de estos proyectos, realmente cómo podrían participar, cómo podrían involucrarse y qué beneficios tendrían para participar, ¿no? Por más de que sean proyectos que, como digo, buscan el bien común, etcétera, siempre hay que pensar en todas estas variables que pueden tener los actores que están involucrándose, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama que potencial, no digo que en todos los casos siempre se cumpla tal cual, en algunos casos puede faltar un actor, en otros casos pueden haber muchos más actores de una clase, pero siempre hay la potencial de vincularse con el sector público en la medida en que tengan siempre las ganas de y la apertura y la un poco visión de alinearse con la clase de proyectos que están proponiendo. La academia, sobre todo, en los últimos años creo que ha tenido un rol bastante importante en esta clase de proyectos, desde el sector privado, con las empresas también, sobre todo para el lado económico, para poder darle soporte. Las organizaciones como ONGs o asociaciones que también tienen también una amplia experiencia de muchos años trabajando. Quizás no son organizaciones donde hay arquitectos, pero sí son organizaciones que ven desde el acompañamiento social o el acompañamiento en distintas otras disciplinas a comunidades, también la articulación con ellas da mucho respaldo para poder generar procesos, como decía, sostenidos en el tiempo. Y obviamente la población, que puede ser tanto como personas individuales que quieren un poco involucrarse en esos procesos, dentro de sus propias comunidades, o comunidades organizadas como una asociación de familia, una agrupación familiar, etcétera, que ya tienen una trayectoria también organizativa muy importante, ¿no? Y bueno, ya desde un lado también más amplio está también una participación de la cooperación internacional o de las fundaciones que también tienen bastante interés en participar y apoyar y dar soporte a esta clase de proyectos. Y bueno, nada, que muchas veces estos vínculos que se pueden generar pueden ser desde una vinculación territorial, es decir, porque muchos de estos actores están trabajando o ya vienen trabajando en un mismo territorio, o porque hay una vinculación temática, ¿no? Que trabajan temas similares y por eso también puede estar justamente este interés de querer articular para generar procesos colaborativos. Pero de la otra mano, también es importante siempre tener en cuenta que cada uno de estos actores tiene sus propias motivaciones, sus propias prioridades, sus propios tiempos y sus propios desafíos, ¿no? Entonces, muchas veces, por más de que todos tengamos un mismo objetivo y un bien común alineados y se haga un plan de trabajo para poder trabajar alineadamente, en el proceso siempre van a haber impases por justamente estos factores, ¿no? Que ahí no quiere decir que no haya interés, quizás, pero realmente hay otras prioridades que se van superponiendo y que a veces pueden dificultar un poco
la fluidez que muchos quisiéramos que se pueda cumplir en esa clase de procesos, pero también es la realidad, ¿no? Entonces ahí hay una capacidad de poder adaptarse y ser flexible frente a esas situaciones, frente a contratiempos, y poder tener una capacidad de respuesta que en verdad se va ganando con la práctica, no es algo que uno está preparado realmente para saber cómo responder cuando hay cierta clase de impases, ¿no? Y bueno, que en general todos, hay distintas formas en las que se pueden colaborar, ¿no? Algunos pueden, generalmente lo que siempre buscamos es la búsqueda de fondos, porque es lo que todos necesitamos para poder hacer realidad bastante de los proyectos que quisiéramos. Pero luego también hay otras formas de articularse y igual seguir cumpliendo y aportando a los procesos, ¿no? Como por ejemplo también poder dar capacitaciones o promover alguna clase de recursos como materiales o quizás difusión, o simplemente el hecho de estar aliados con alguna organización ya nos da respaldo para poder seguir buscando otros aportes en el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, esa capacidad de articulación siempre va a ser muy enriquecedora para todos los procesos que se puedan tener. Un poco los aprendizajes que creo son importantes señalar en una primera instancia es justamente esta participación comunitaria y trabajo colaborativo como un eje central que va a acompañar siempre esta clase de procesos. Es muy enriquecedora, y creo que todo el mundo, todas las personas que he conocido que han podido participar en esta clase de procesos tienen una nueva visión sobre cómo quieren seguir trabajando proyectos y cómo quieren seguir un poco replicando esos procesos en otros lugares. Esto que ya mencionamos, ¿no? La articulación con los distintos actores en distintos sectores del gobierno local, las empresas, ONGs, colectivos, también da esta capacidad de réplica para que luego ellos también puedan poder llevar esos procesos a otros proyectos internos que tengan o externos, seguir expandiendo un poco el impacto que puedan tener. Pero siempre es importante, es importante el trabajo con comunidades ya organizadas. Es muy diferente cuando hay una comunidad con una amplia trayectoria, que ya está organizada, etcétera. Digamos, favorece un poco más porque terminan dándole también más continuidad a los procesos por propia iniciativa, lo cual también es bastante, bueno, justo uno de los proyectos que voy a comentar ahorita más adelante. Digamos, una de las mayores razones por las cuales está teniendo mucho éxito es justamente por la comunidad organizada detrás, ¿no? Entonces, la asistencia y el acompañamiento que podemos tener nosotros, si no fuera por eso, no tendría mucho sentido y no se podría llegar a los resultados que finalmente estamos teniendo. Y, perdón, falta uno por acá. Y nada, justamente todas estas cosas que estoy mencionando ayudan porque luego permiten tener un modelo replicable o un efecto contagioso, es decir, mucha gente se termina inspirando por esos procesos y comienza a querer replicarlos, entonces comienza también a generar sus propios colectivos para poder seguir replicando procesos también en sus propias comunidades, en sus territorios cercanos, y los mismos vecinos y vecinas también comienzan a querer replicar los procesos que se van desarrollando en otros lugares, y ya tienen un referente palpable tanto del proceso como de los resultados que pueden esperar, ¿no? O sea, espacios públicos de calidad, equipamientos de calidad que también pueden tener en en sus propios vecindarios. Y nada, que finalmente este proceso de aprendizaje que va teniendo todo esto que les he estado contando, no es un proceso lineal, o sea, no es como, sabemos que para todo proyecto hay etapas, ¿no? Y tal, pero en verdad, en esta clase de procesos no es que hay un proceso lineal, si bien hay algunas etapas que podemos ir siguiendo, en la práctica vamos viendo que vamos siempre retrocediendo sobre algunos pasos, reforzando ciertos compromisos, etcétera, pero que todo finalmente termina siendo parte de un proceso de aprendizaje que es muy nutritivo, y que finalmente estos procesos también nunca terminan siendo perfectos, pero justamente
en eso está también la riqueza que terminan por tener por todas las cosas que van generando a lo largo de sus etapas, ¿no? La resiliencia que se va generando para resolver los problemas que van surgiendo, el compromiso que se va reforzando a lo largo de todo el proceso, la empatía que pueden generarse también entre los vecinos y vecinas, y poder generar también un propósito a largo plazo y una sostenibilidad. Entonces, nada, para contarles un poco de algunos ya procesos y proyectos en los que estoy involucrada. Por un lado es, como les comentaba, los de Ocupa tu Calle, por otro lado los del proyecto de No. En Ocupa tu Calle trabajamos para poder mejorar espacios públicos y también la calidad de vida urbana, y para eso tenemos 4 ejes de trabajo con la mejora, digamos, de los espacios públicos mediante la implementación del proyecto, la generación de conocimiento, la articulación multiactoral y la incidencia en políticas públicas y en las prácticas privadas desde la empresa privada, ¿no? Y desde aquí me faltó creo que esa lámina, pero en Ocupa lo que tratamos de trabajar es siempre bajo un enfoque les estaba contando un poco desde el diseño participativo, pero en Ocupa lo llamamos de otro modo, lo llamamos urbanismo ciudadano. Es que es un enfoque que hemos construido desde Ocupa tu Calle en los últimos años, que básicamente busca que todo esto que les he estado contando, esta mejora del espacio público, se pueda dar desde con y para las personas, ¿no? O sea, involucrándolas en todos los procesos que hayan, justamente porque consideramos que eso es lo que le va a dar una mayor sostenibilidad a que estos proyectos realmente tengan una mayor incidencia. Y desde Ocupa lo que trabajamos es justamente poder darle esa mejora en los espacios públicos que hay en las ciudades, ¿no? En Lima, las problemáticas que hay en cuanto al espacio público es que o no tenemos espacio público, o cuando lo tenemos está mal diseñado y con algunas restricciones un poco, tenemos una visión un poco errada, es decir, tener parques y áreas verdes con carteles que dicen prohibido pisar el pasto, tener parques con rejas que nos limitan el acceso. Es una problemática que vemos desde la visión de cómo se construyen los espacios, que es importante cambiar. Y luego también espacios donde no hay el mobiliario, las condiciones de diseño que se necesitan para que las personas puedan usarlo, y donde hay que actuar para generar justamente ese diseño más inclusivo que necesitan las ciudades, ¿no? Esta es un poco la metodología que trabajamos en Ocupa, que resume un poco lo que les he contado anteriormente también. Y como les decía, acá se puede ver como un proceso lineal y secuencial, que va uno después del otro, pero como les digo, en la práctica nunca es así, siempre va a ir variando y cambiando y adaptándose dependiendo de las condiciones especiales que tenga cada uno de los proyectos, ¿no? Básicamente los organizamos hoy en día en 3 maneras de intervenir: desde la planificación estratégica, que es decir, hacer análisis de un territorio, de un barrio, etcétera, donde mediante consultorías o proyectos que logramos conseguir, hacer un análisis con ciertos lineamientos y propuestas para el espacio público. Un eje que lo llamamos redes barriales y cultura colectiva, que es del cual les voy a hablar un poquito, que va también de la mano con las intervenciones urbanas, que es un poco, creo que por lo que más conocen a Ocupa tu Calle, si es que lo conocen, pero que justamente desde las redes barriales y la cultura colectiva pueden tener intervenciones urbanas, como pueden tener también simplemente otros procesos de acompañamiento a comunidades que no necesariamente terminan en propuestas arquitectónicas o en diseños arquitectónicos, sino pueden terminar también en elaborar fiestas entre los vecinos para que se reconecten y hagan actividades en conjunto o más cosas, ¿no? Y uno de estos proyectos es el que ahora está últimamente renombrado. Antes era Reinicia tu Barrio, pero tenía un proceso de rebranding, y hoy es Ocupa tu Barrio, pero que es una iniciativa que busca promover la acción comunitaria o colectiva, sobre todo a través del trabajo interdisciplinario y colaborativo entre todas estas organizaciones, perdón, actores que les comentaba,
y con la comunidad obviamente para codiseñar soluciones innovadoras que permitan la transformación del espacio público en uno más humano e inclusivo. Este proyecto se creó justamente en el contexto de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, la idea era poder tener, digamos, o sea, hacer un programa de acompañamiento para justamente generar resiliencia, generar redes de resiliencia en los barrios, que luego se articulen con proyectos en el espacio público para darle soporte a las estrategias y acciones que necesitaban realizar para poder tener sus protocolos frente a situaciones como las que estábamos viviendo en ese momento con la pandemia. Entonces ese era el objetivo, o sea, activar las redes de solidaridad y de abastecimiento y de cuidado a través de acciones sencillas, sostenibles y efectivas para el barrio y que, digamos, se sostengan justamente en repotenciar sus espacios públicos, al mismo tiempo que esto podría también disminuir la vulnerabilidad que tenían las familias en estos contextos de emergencia y postemergencia. Entonces, esto fue un proceso bastante largo, como les digo, inició en el 2020, cuando empezó la pandemia, toda primera fase de recopilación de información, de reconocimiento del barrio, identificación de las problemáticas y las potencialidades en base a herramientas como los mapeos colectivos, el desarrollo de un plan de acción y el protocolo de resiliencia, y luego esta es la parte quizás que luego se hace más visible, pero justamente la implementación de estas acciones en el espacio público y luego cómo esto puede evolucionar ya una incidencia en las políticas públicas, que es lo que tratamos de hacer siempre a largo plazo y lo que a veces demora un poquito más. Entonces, esto es en Pamplona, en San Juan de Miraflores. Hizo un mapeo justamente de los lugares estratégicos y las condiciones de hábitat que había en este sector del barrio, y se plantearon una serie de acciones estratégicas mediante intervenciones urbanas que se podían desarrollar en base a 4 líneas de acciones: la recreación, la educación, la resiliencia y la identidad cultural, para justamente promover estas soluciones en sus barrios. En el contexto de la pandemia, si bien se dio una innovación en ciertos procesos y la virtualidad ayudó en algunos casos a llevar procesos de forma remota, en casos como este, donde hay problemas de conectividad, porque es decir, tú vas y realmente si eres Movistar te quedas sin señal en la zona, por más que estás dentro de Lima, pero no tienes señal. Entonces, en algunos contextos sí podíamos hacer los proyectos y los procesos de forma remota y virtual con las herramientas que fuimos descubriendo en la virtualidad, pero en este caso, pese a los contextos de cuarentena que teníamos, sí era necesario acudir a estos lugares. Entonces igual con todos los protocolos que se requerían en el momento, se organizaban los talleres con vecinos para poder hacer esta identificación de los lugares, intervenir y ir pudiendo validar los diseños que se iban generando, ¿no? Entonces, fueron principalmente estas 3 acciones: generar un espacio público que había en el barrio muy estratégico porque estaba frente a la olla común que se estaba desarrollando en el barrio y en un paradero de bus, es decir, que hay una conectividad siempre con las personas que iban llegando a este punto. Poder rescatar este espacio y poder transformarlo en un lugar con juegos para niños, con huertos urbanos y obviamente con mobiliario urbano de espera y de descanso para las personas, ¿no? Entonces, esta era la situación actual en la que se venía, digamos, sobre la que trabajábamos. Y finalmente, en base a varias jornadas con vecinas y vecinos que se involucran también en la realización del diseño, se contrata siempre mano de obra especializada para ciertas tareas, o la municipalidad también logramos que nos apoye con ciertos obreros para la realización de ciertas acciones, pero la comunidad se involucra también en muchas cosas como en la elaboración de mobiliarios, etcétera, o en las limpiezas que se necesitan. Y finalmente conseguimos estos resultados, ¿no? Que es una recuperación muy significativa de un espacio público que antes estaba inutilizable y que le genera bastante apropiación. Y ahí uno se da cuenta, o la comunidad realmente se da cuenta de la falta que estos espacios les hace y digamos, el éxito que tienen finalmente, porque comienzan a usarse mucho para distintas actividades, ¿no? No solamente
para, para la función original que uno piensa que puede cumplir, que es como un espacio de descanso, obviamente, para que la gente se reúna, etcétera, sino que se vuelve también un espacio donde organizan conciertos los fines de semana y comienza a tener una diversidad de usos, que es lo que justamente hace muy rico el espacio público y es el objetivo que deberían de cumplir siempre, ¿no? Y algo interesante también de este proyecto es que se ha podido articular con otros fondos de otras fundaciones, por ejemplo, que nos ha permitido explorar otras herramientas también para generar metodologías participativas, no solamente, digamos, con personas adultas, que son las con las que generalmente nos relacionamos, sino también con niñas y niños a través de herramientas lúdicas, y tecnológicas, como son juegos de computadora. Entonces hicimos, por ejemplo, ese taller de Minecraft en la que los niños diseñaban su espacio público a través de este juego, que para sorpresa de varios, lo sabían perfectamente cómo usar. Entonces no era algo ajeno a ellos y les permitía explorar de una manera que a veces no lográbamos desde los talleres tradicionales de diseño que teníamos con los adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces esto nos dio unas herramientas bastante interesantes, fue un proceso bastante enriquecedor que tuvimos con las niñas y niños, en las que ellos pudieron plantear ciertas mejoras que podían hacer en sus barrios y, digamos, fue un proceso de creatividad bastante interesante, ¿no? Y nada, como les mencionaba, se articula con muchos otros actores, como el cuadro que iba a mencionar al inicio, ¿no? Entonces aquí están involucrados desde fundaciones, la municipalidad, empresa privada, y otros proyectos también, que la idea es que van a ir articulando y se van generando no solamente, digamos, las oportunidades para la realización de este proyecto específico, sino como ya hay todo este trabajo previo de un mapeo en toda la zona y de un mapeo de oportunidades, también de cosas que se podrían realizar, y sobre todo el respaldo de la comunidad que sigue trabajando organizadamente para darle la sostenibilidad a lo que ya está ejecutado, se van articulando y se van generando como oportunidades para seguir codiseñando más espacios, ¿no? Entonces desde Ocupa vamos a trabajar en, parece, 3 espacios más en este lugar, y la idea es seguir consiguiendo los financiamientos para poder ejecutarlos y hacerlos realidad. No sé cómo voy de tiempo, ha sido un poco difícil armar esta presentación, pero Un nada, poquito, todavía hay 10 minutos más. nada, ya perfecto. Sí, entonces nada, para contarles un poco de este otro proceso que es el de No Conocimiento en Acción para la Igualdad Urbana, como les había contado un poco, lo atrapó la pandemia. Fue un proyecto que inició en el 2018 con un periodo primero de investigación sobre la desigualdad urbana en Lima, y ya en la etapa cuando tocaba hacer la implementación de los proyectos piloto en los lugares que se habían identificado, que fueron San Juan del Lurigancho y Barros Altos, fue que nos agarró la pandemia, y fue un replanteo de los ejes de acción y también de la forma en cómo íbamos a poder desarrollar el proyecto, porque todo lo que teníamos conocido hasta el momento, que les conté, implica siempre el trabajo de campo, es decir, ir a los lugares, trabajar con las personas, hacer talleres, hacer reuniones, etc. Y los primeros meses que empezamos el proyecto no teníamos esa posibilidad, teníamos reuniones de Zoom, y esto era todo lo que podíamos tener. Entonces implicó cómo adaptar estas metodologías que ya teníamos experiencia en, como digo, en toda esta experiencia práctica de todos estos años, de todas las personas que estamos involucradas en el proyecto, Belén Desmesón, Lucho Rodríguez, Paola Córdoba, Kelly Jaime, Luciana Gallardo. Era cómo ahora lo adaptamos a la virtualidad. Y si bien fue un desafío, en este caso, muchas más personas de la comunidad, por ejemplo, sí logró poder aprender, por ejemplo, a conectarse a una llamada de Zoom, a conectarse a un Meet. Entonces fue un proceso lento. Trabajamos en este proyecto de la mano con Senca, que es una ONG que trabaja ya bastantes años en la zona, entonces ellos también estaban justamente viendo cómo adaptar sus procesos para poder seguir dando el seguimiento a las actividades que tenían con la comunidad. Entonces, si bien fue un proceso un poco más lento, y como digo, no, tuvimos que tener mucha flexibilidad para ver cómo adaptábamos los procesos para poder cambiar estas asambleas generales que siempre tenemos en el espacio público,
a espacios de Zoom, a quizás ya que sean procesos con entrevistas semiestructuradas, con las personas que se lograron conectar o mediante llamadas, para seguir haciendo toda esta primera recolección de información que necesitábamos, algunas visitas puntuales para validar la información que habíamos recogido, y nada, poder darle la continuidad a estos procesos, ¿no? Entonces, sí logramos dentro de todo poder adaptar algunos procesos, otros también los llevamos a cabo con quórums un poco más reducidos de los que habitualmente estábamos acostumbrados, pero siempre tratando luego de validarlo con difusión mediante grupos de WhatsApp, etcétera, que los vecinos tenían bastante activos. Y nada, eso nos permitió un poco tener las bases para poder desarrollar estos proyectos que estaban enfocados en darles el soporte de infraestructura que las ollas comunes necesitaban en esta zona, ¿no? Con toda la pandemia, las ollas comunes en todo Lima se reactivaron, ha sido un boom después de muchos años. Igual las ollas comunes siempre han existido a lo largo de la historia y siempre han estado presentes en tiempos de crisis. Esta era una crisis más que teníamos que pasar, entonces es un poco la respuesta ya esperada que hay siempre en las comunidades, pero como es conocido, también toda la precariedad que hay en estos lugares también se ve reflejada en la precariedad que tienen las ollas comunes y en general todas las infraestructuras comunitarias que se van generando en estos lugares. Entonces el proyecto justamente buscaba atender esa necesidad y potenciarla para que se vuelva un espacio no solamente unifuncional, es decir, que se da respuesta a la actividad de la olla común, sino que pueda congregar otras actividades más y que se vuelvan espacios multifuncionales para la comunidad, ¿no? Entonces, el proceso creo que ha sido el lado más rico también, también validación para poder escoger las estrategias necesarias para cada lugar de intervención que tuvimos, porque habían muchos lugares, muchas áreas comunes y por la limitación de fondos no podíamos hacer prototipos para todos, entonces teníamos que escoger puntos estratégicos con las características que tenían para poder diseñar estos procesos y validarlos siempre con las vecinas y vecinos en estas reuniones. Pero básicamente lo que se buscaba era poder proponer un sistema multifuncional y que dé una respuesta a una visión territorial de ladera por el territorio en el que nos encontrábamos, pero que justamente pueda dar este soporte para la red de cuidado en el barrio, mientras que sea la respuesta de las necesidades y el programa que necesita la olla común, pero con un programa también complementario que lo pueda reforzar, ¿no? Entonces trabajamos en estos dos lugares, la agrupación familiar Santa Rosita y la agrupación familiar 13 de Julio. Eran contextos muy distintos, uno está en la parte más, bueno, no tan baja, en la parte media de la ladera, y entonces estaba a unas buenas 30, 40 minutos de caminata para poder llegar. Y se desarrollaron dos tipos de propuestas para justamente poderle dar un mejor espacio para las ollas comunes. En el caso de 13 de julio ya tenían un local comunal donde la olla se estaba desarrollando, pero el espacio, como verán aquí en esta foto de la derecha, el espacio público que estaba alrededor y el abastecimiento de punto de agua era muy precario. Entonces vimos el potencial de acondicionar el espacio público para que se vuelva un complemento al local comunal que ya tenía la olla y poder llevar esta actividad también al espacio público y un poco soporte desde el espacio público con el programa de un baño público, un tanque que un tanque que va a hacerse el lavadero público para las actividades de la olla común, que ahora también puede salir un poco hacia el espacio público y congregar un poco más la actividad en el exterior. Y un sistema de huertos, había un sistema ahí de biofiltros y de purificación del agua que los alimentaba, que al final tuvo ahí unos percances por la ejecución, que estamos viendo también cómo se pueden solucionar. Pero justamente era eso, ¿no? Dar este otro carácter al espacio público que nos hace mucha falta en estos lugares, porque un poco las acciones siempre se concentran en las viviendas y el espacio público queda un poco relegado
como segundo plano. Y ahora tenía toda esta cara de también que pueda ser un espacio justamente donde las personas se pueden congregar, pueden hacer las reuniones, etcétera, ¿no? Justamente en lo que se necesitaba en el contexto de la pandemia, era que sean espacios abiertos, aireados, ya ahora se tenía esta posibilidad de poder desarrollarlos aquí. Y en el caso de Santa Rosita, eh, aquí más bien no había literalmente nada, o sea, tenían el espacio designado para cuando quisieran construir el local comunal, pero justamente la pandemia llegó en medio de esto y solamente hacían literalmente encima de estas piedras que ven acá, ahí cocinaban la olla común. Entonces aquí vimos la posibilidad de poder construir y dar todo el soporte, toda la infraestructura que se necesitaba, pero justamente que sea un espacio donde puedan cumplirse estas otras necesidades que también veíamos que eran muy necesarias para la comunidad, ¿no? Entonces, fue un proceso también un poco lento porque nos agarró la segunda, tercera y no sé cuántas olas que hubo, entonces hubieron varios momentos que tuvimos que parar a ciertos puntos la construcción, en ciertas fases para poder esperar a que se cambien un poco los contagios, etcétera, y también porque movilizarnos hacia acá era muy complicado, pero finalmente logramos culminar el año pasado la construcción y la implementación de todo el local comunal. Entonces, justamente la idea es que aquí ahora tienen un espacio donde funciona la olla, pero también funcionan otras actividades. Y eso también les da un soporte a la organización social que hay en la zona y les permite seguir trabajando y cocinando entre ellos todas las actividades que van relacionando, ¿no? Y nada, estamos como que bastante felices con el equipo porque este proyecto quedó seleccionado en la BIAU de México, de Habitar al Margen. Tenían una categoría que se llama justamente Acciones al Margen, es un nombre que me gustó bastante. Y nada, quedó finalista, creo que son 17 proyectos finalistas. Y ahora en septiembre está realizándose ahí la Bienal en México y va a haber una presentación. Entonces, aquí de nuevo hay algunos, si quieren hacer screenshot, alguna bibliografía, algunos de esos autores que iban mencionando al inicio, que no me iba a dar tiempo para entrar mucho en detalle, pero que se las dejo para que puedan explorarla y de verdad tienen proyectos y métodos, metodologías o investigaciones bastante interesantes que creo que pueden aportarles un montón. Y listo, con eso estaría terminando. Genial, Lía, muchísimas gracias por tu exposición. De verdad ha estado bien completa y bastante con muchas experiencias interesantes. Aquí el tema de la participación es un tema tan vital para el urbanismo y la arquitectura. Algunos piensan que es algo opcional, que es algo que que podría hacer, pero generalmente la participación lo es todo, ¿no, Lía? O sea, sin participación no hay proyecto finalmente, no se entiende el cliente. ¿Cómo ves ese tema de la participación y hasta qué sentido y hasta qué nivel escuchar o no escuchar a las personas, ¿no? Te lo pongo así como sí o no. Sé que es más completo. No, sí, o sea, em, como les decía, no todos los procesos son perfectos y siempre hay casos donde pasan muchas cosas, como por ejemplo que los vecinos no quieren, o sea, o que por ejemplo no están de acuerdo en cómo gestionar un espacio, ¿no? Entonces, justamente por eso se vuelven estos espacios, no es imponer, la idea nunca es imponer ninguna decisión, venga de que venga, por más de que nosotros pensemos que es la decisión correcta y podamos justificarla técnicamente, urbanamente, etcétera, todo, no va a servir de nada si la justificamos y tal, y la imponemos, y finalmente la población no entendió la razón de por qué detrás. Ujú. Porque finalmente pueden terminar boicoteando el proceso, no usándolo, o luego diciendo que está mal, etc. Y de hecho ahora, o sea, como casos anecdóticos, ¿no? Este local comunal que construimos en Santa Rosita, la idea poder tener un ingreso bastante abierto y tener como un pequeño retiro que sea completamente abierto para que las personas lo usen cotidianamente.
y lo primero que nos dijeron los vecinos fue que no, que hay que cerrarlo, hay que ponerle una reja para que no entren entre los perros y tal. ¿Cómo Entonces, trabajas con eso? ¿Cómo trabajas con claro, eso? entonces es un proceso de negociación donde hay que decir, probemos qué tal nos va el primer mes, a ver cómo está, ¿no? Y ahí vemos qué soluciones pueden haber al respecto, ¿no? O, Ujú. por ejemplo, ahora en varios proyectos de Ocupa, que se pueden mostrar así como les digo, o sea, como les decía al inicio, ¿no? Se pueden, en la foto se puede ver muy linda la foto final, con todo feliz y tal, pero para llegar a eso hay un proceso de negociación también con los vecinos y vecinos que a veces termina bien, felizmente, pero a veces también hay mucha resistencia, porque siempre ahora en algunos proyectos estamos trabajando, tenemos una resistencia bastante fuerte con algunos grupos de vecinos que no quieren el proyecto en su zona, porque no quieren, porque está bien como está ahora y generar las mejoras que estamos proponiendo, por más, como digo, ¿no? de esa justificación que tenemos nosotros, que podemos decir que es la correcta, que busca el beneficio para las personas, etcétera, para los vecinos no es prioridad porque no está cumpliendo sus estándares, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente es un proceso también de negociación, de ver qué priorizamos de todas las cosas que queremos hacer, quizás algunas acciones estratégicas Ujú. muy puntuales para ir testeando e ir comunicando realmente cómo los beneficios o sea, qué beneficios está trayendo y que realmente quizás algunas ideas que ellos tenían, como por ejemplo esto de querer poner una reja para cuidarlo, entre comillas, finalmente puede haber otros modos de lograrlo, ¿no? Ujú. Entonces, Aquí hay algo bien importante que has dicho, que es testearlo, ¿no? Testear y después observar los resultados constantemente. ¿Cómo hacen ese testeo? O sea, en la negociación incluso es un testeo, ¿no? sí, o sea, la negociación es parte del proceso y luego también creo que está en pensar que, o sea, o sea, el proyecto no termina simplemente con construir, porque Ujú. luego viene justamente ver cómo realmente se está usando y se está usando bien o se está usando de una forma diferente, quizás por no decir mal, a la cual uno estaba pensando que podía hacer o quizás se está usando o podrían hacerse acciones complementarias para justamente se use de la manera inicial que uno estaba pensando. Eh, y iba a decir algo más, pero me perdí un ratito. De que desde Ocupa lo que trabajamos justamente para ver y poder validar esto es el tema de mediciones. Entonces, antes de generar una intervención, se hace una medición, que es decir, hacer un análisis de cómo se está usando el espacio y ver cuántas personas lo están usando en diferentes momentos del día, en diferentes días, etcétera, los tipos de actividades que hay, los tipos de usuarios que hay, es decir, si hay, por ejemplo, un espacio que solamente lo usaban hombres, por ejemplo, Ujú. y con las mejoras que se proponen luego, hacer esa comparación de qué ha cambiado, cómo ha mejorado y quizás por qué no. Quizás ahora sí estamos proponiendo más espacios de sombra y bancas de distintos tamaños. Ahora también están usando niños, están usando niñas. Si proponemos espacios de luz, quizás ahora también se está usando en la noche. Entonces, justamente esa medición permite ver el impacto que está generando y te va a permitir validar o no con justamente este grupo de personas, actores que quizás en un primer momento no está tan feliz o tan partícipe del proceso, ¿no? Y que está un poco con algunos anticuerpos, te ayuda a demostrarles como que no, en verdad, mira, sí está funcionando y no fue el fin del mundo, no es que vinieron a vandalizar y no vino como es el comentario más común, ¿no? Que gente de otros lados va a venir a usarlo, que creo que es la clásica que escuchamos últimamente. Esto es muy común, ¿no? De querer que el espacio solo lo use la gente de la zona, cuando un espacio público puede ser abierto para todos. Bueno, por aquí no sé si tendrán algunas preguntas, comentarios. Estamos abiertos a hacer una conversación entre todos. Sí, por ahí si quieren pueden hacerlo por voz o por texto. Acá nos saluda Catherine, de 21 años, egresada de la Universidad Privada Telesub.
Eh, y, y bueno, sí, el tema, creo que ahí es importante el tema del testeo y probar que es que, no solo testeo, sino como tú dices, probar que han habido cambios. Y muchas veces sin mediciones no se puede probar que han habido cambios, solo se basa en percepciones. ¿Ustedes cómo muestran esas mediciones a la gente? Porque de repente tienen su tablita, su matriz, pero lo muestran de alguna forma a las personas para mostrarles los cambios que han habido. Sí, o sea, la matriz, el Excel, que obviamente es cómo se contabilizan estas cosas, luego ahí el trabajo que veo que también desde los arquitectos tenemos este trabajo de comunicación, no solamente de los proyectos, sino también de las ideas, es algo que trabajamos bastante, ¿no? Porque cómo comunicar eh, esto que dices, ¿no? El proyecto o los resultados de estas mediciones va a ser muy distinto si se lo estamos contando a los vecinos y a las vecinas, a que se lo estamos contando a la fundación que ha financiado, por ejemplo. Ujú. Porque vamos a querer que, o sea, el storytelling detrás va a tener otro enfoque, va a tener como que hincapié en ciertas cosas, ¿no? Entonces, a las vecinas y vecinos nos hemos dado cuenta de que a veces la información que llevamos es un poco bastante técnica, y siempre lo visual ahí, que creo que es algo que dentro de todo Ujú. es lo que nos ayuda a los arquitectos, porque es algo que trabajamos bastante, el tema visual. Ya nos da bastantes herramientas para poder transmitir también luego otras cosas, ¿no? Entonces, hacer muy digerible la información que vemos de un gráfico, una matriz de Excel, a algo como que un par de fotos comparando cómo se usaba el espacio y algunos datos ahí como complementando, ¿no? Entonces, como que eso nos ayuda Ujú. bastante también a justamente ver la información que les vamos dando. Claro, y cómo convencer también a las personas de que haya habido un cambio positivo, ¿no? Porque también te podrían decir, o no sé si habrá pasado en algún proyecto, igual de todas formas hay que ponerle una reja y cerrarlo. Sí, ¿no? También conocí experiencias de otros que ha pasado también lo mismo, ¿no? Y que finalmente a veces se ha perdido la batalla y que terminaron poniendo una raja. Claro, Eh, este, pero sí, no, o sea, creo que también está en el tema de o sea, de la sostenibilidad y o sea, hasta dónde vemos que dónde termina el proyecto, ¿no? Porque ujú, creo que a veces pensamos, construyes, inauguras, terminó. ujú, Ahí claro, acaba el esto. Y no, como que hay una etapa que creo que es la más importante, que es la de post, de ver realmente cómo está funcionando, cómo se no qué cosas no salieron quizás también como se habían planteado al inicio, y justamente esta sostenibilidad después, ¿no? Porque no solamente, o sea, de la sostenibilidad desde quién se está haciendo cargo de gestionar los espacios, hasta también de cómo podemos asegurar que luego la comunidad pueda mantener los espacios. ¿No? Estaba justamente conversando con Paula Villar sobre el proyecto de Fitacantropus y era como los últimos años está costando mucho mantener el espacio, porque, o sea, ya claro, se consiguieron los fondos y todo para construir, etcétera, pero luego mantener el espacio también es un costo económico y también de personas que tienen que estar ahí cuidándolo, barriéndolo, manteniéndolo limpio, etcétera, ¿no? Entonces, eso muchas veces no lo contemplamos como parte de nuestras fases de proyecto porque tampoco es que es sostenible para muchos de nosotros estar acompañando todas esas partes, ¿no? ujú, Pero es importante también tener conocimiento de que van a estar ahí y van a pasar en algún momento, ¿no? Y que quizás podemos ir teniendo algunas ideas mm, previamente para dar respuesta. claro. Aquí hay un comentario de Catherine, o varios comentarios. Dice, el trabajo participativo acerca mucho la apropiación, sentido de pertenencia de la comunidad, sin dejar de lado el trabajo de profesionales, voluntarios, colaboradores, etcétera, respecto a un espacio intervenido, ya sea mejorado o nueva creación. Pero en cuanto a sostenibilidad como tal, todavía hay mucho por trabajar. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca Pithecanthropus, la balanza, comas, existen personas perennes que están organizando, guiando, gestionando, coordinando y más sinónimos. En cuanto a actividades en la biblioteca o el centro cultural y no necesariamente viven en el Instituto de Comas.
Quizás lo que conecta es un bien común, el gusto, felicidad de servir a la sociedad en cuanto se pueda. Pero en un supuesto que esto cambie por diferentes cuestiones personales o de entorno, estas personas decidan irse, ¿cómo o qué recomendaciones brindarían para ser más sostenible en cuanto al uso y organización de lugares como esta biblioteca? Es muy diferente a una olla como un huerto o área de juegos si todavía no se experimenta ello. Y creo que fueron procesos que tomaron 7 o 8 años atrás. Mira, interesante la pregunta. ¿Cómo hacerlo sostenible en el caso de una biblioteca que es diferente a una olla común, ¿no? Sí, o sea, pero lo interesante de ese proyecto es que no es una biblioteca independiente, es una biblioteca que está dentro de un centro comunitario, dentro también de, o junto con el comedor de la zona. Entonces, por ese lado, socialmente, todo funciona como un engranaje, ¿no? Que es un lado, es Pero parte también de... es una olla común, digamos. Ajá, o Biblioteca. sea, claro, es un comedor en ese caso, ¿no? No es una olla común, pero justamente implica también que hay más actividades y hay más actividades, pero nada, no, justamente era un poco lo que estaba comentando de que el espacio justamente tener o sea, tener el espacio con las, o sea, creo que tener un espacio muy bien diseñado, como es el caso de Fitecanthropus, ya da un primer soporte para que, da la posibilidad para que las actividades se puedan realizar, ¿no? Pero es solo eso, es el primer soporte, necesitas como que estas otras inyecciones de facilitadores que pueden ir a hacer las actividades para las cuales el espacio está dotado y puedan tener, ¿no? Y necesitas también recursos económicos para poder mantener el espacio, o sea, que esté cuidado, que esté limpio, etcétera, y poder darle también mantenimiento, ¿no? Porque los materiales, o sea, la arquitectura en sí no es eterna, o sea, los materiales también tienen un ciclo de vida. Acá estamos expuestos en Lima también a condiciones un poco difíciles con la humedad, sobre todo en esos lugares también. Ujú. Entonces, implica un mantenimiento en los años que se va incrementando también conforme vas teniendo años de vida en un edificio, ¿no? No es como... Entonces, ese justamente es el desafío que tenemos que todavía pensar cómo trabajamos, ¿no? Aunque acá menciona que hay personas externas a la comunidad que trabajan ahí, en la biblioteca Fitecanthropus, pero me parece que hay mucha gente de la comunidad que trabaja ahí, ¿no? Y que lo hace sostenible. O sea, sin gente de la comunidad no sería sostenible ningún proyecto. Sí, justamente ahí está lo de la articulación, ¿no? Porque está la comunidad que, digamos, es el bastión, o sea, lo que realmente va a sostener, pero también se pueden involucrar otro tipo de organizaciones que trabajan temas culturales, como los de la biblioteca, que les dan el soporte que necesitan, ¿no? Entonces, Ujú, justamente se va generando ahí esta articulación entre todos los actores de distintos sectores, eh, para cumplir con esos objetivos comunes, ¿no? Que es tener actividades en esos espacios. ujú, claro. Y también aquí menciona algo del tema de los años, los procesos que toman muchos años. ¿Cómo trabajan ese tema de los años, con procesos largos de... Porque un proceso participativo muchas veces puede tomar pues, 2, 3 años, 4, o hasta, Sí, o hasta más. Entonces, ¿cómo logran hacer eso y hacerlo viable económicamente también, ¿no? sí, El o trabajo. sea, esa es la primera cosa que, digamos, que tomé conocimiento, por así decirlo, porque por ejemplo en Construir Identidad, cuando trabajamos proyectos, eran meses simplemente de planeamiento, de y de visitar las comunidades para tener primeras reuniones con las ONGs, con los representantes de las comunidades, conocernos simplemente primero, entonces conseguir financiamiento, o sea, porque claro, queríamos conseguir financiamiento y era como que necesitamos que financien investigación, porque estamos yendo de trabajo de campo, era como que es como difícil vender esa idea para que se te dé el financiamiento porque tampoco es un resultado tangible porque realmente no sabes lo que vas a conseguir, sobre todo cuando es las primeras veces que comienzas a hacer estos proyectos, ¿no? Es más fácil que te donen martillos, ladrillos, concreto, etcétera, como que es algo tangible, pero justamente todos estos procesos de sostenibilidad, de planeamiento previo,
es, digamos, donde también a veces queda un poco invisibilizado los recursos económicos y humanos que se necesitan para poder realizarlos y la vital importancia que tienen luego para que el resultado salga de la mejor manera posible. Y, y nada, entonces justamente hay mucho tiempo invertido detrás solamente en la planeación, tanto a veces hasta en formular un proyecto que a veces nunca sale porque justamente nunca pasa en las siguientes etapas, hasta de la parte de campo también, de toda la recolección in situ, hasta antes de llegar a un resultado un poco más tangible, que puede ser una intervención urbana, o la construcción de un equipamiento, o de algo más, ¿no? Entonces a veces sí son proyectos bastante largos. Eso también tiene la otra parte un poco a veces que no dificulta, pero sí como pone en duda a veces porque las comunidades, etcétera, con las que trabajamos normalmente están en condiciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en un mundo ideal necesitarían respuestas mucho más rápidas para poder satisfacer y dar respuestas a las problemáticas que están viviendo. Y a veces, desde justamente todos esos procesos que son un poco más largos, no se puede dar una respuesta tan rápida. Sobre todo en el contexto de la pandemia, que había realmente una situación de emergencia y necesidades así que necesitaban resolver ya, era un poco frustrante, como que decir como que en verdad todavía no podemos porque tenemos que pensar, tenemos que presupuestar, o también como que problemas de presupuesto que no llegan, que no hay solvencia, porque estás esperando que te transfieran fondos, etcétera. Entonces como que a veces esos procesos pueden demorar un poco más y eso no está, digamos, en la línea de la urgencia con la que se necesitan que se den estos procesos, ¿no? Entonces, ese también es un proceso también de negociación y de aceptar que son lentos, que pueden demorar un poco más, pero que finalmente llegan, ¿no? Claro. Y una última pregunta antes de terminar, quería hacerte, este trabajo lo hacen una ONG, una asociación, y tiene sus límites, ¿no? Porque es un buen trabajo, es un trabajo muy interesante el que hacen, pero hay como que una cantidad de proyectos que se pueden hacer. ¿Cómo se puede hacer esto exponencial? O sea, digamos, la ciudad tiene muchísimos problemas en diferentes partes. ¿Cómo se puede hacer esto, repetir la metodología y hacerse exponencial? ¿Hay alguna forma? ¿Han estado investigando eso o no sé? Más allá del problema de los fondos, que creo que siempre es el problema común, creo que hay muchas oportunidades también, o sea, hay muchos espacios, así como si vemos la ciudad como un gran espacio de problemas, podemos verlo también como un espacio de oportunidades. Entonces realmente hay muchas oportunidades donde intervenir. Eh, el tema está en justamente poder generar las articulaciones para poder replicar estas acciones, ¿no? Entonces, el tema de las ollas comunes, por ejemplo, como les decía, ahí en José Carlos Mariátegui intervenimos en 2, pero habría más de 100 ollas comunes en todo José Carlos Mariátegui, quizás. Y en todo Lima también el número, ya no tengo la cifra actualizada, pero en tiempo de la pandemia aumentó a casi más de 1000 ollas comunes. Entonces hay todas estas oportunidades para intervenir, y se puede intervenir bajo estrategias y lineamientos comunes, pero obviamente adaptándolos a las realidades de cada una de los contextos particulares, ¿no? Entonces, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, logramos articular y generaron como parte de los catálogos que estaban diseñando de intervenciones en espacio público también una guía para justamente poder intervenir en los espacios públicos aledaños a ollas comunes, de la mano con Trabaja Perú. Entonces ahí podían conseguir, digamos, los fondos para que se compren materiales y solventar un poco la mano de obra y que se puedan dar estas mejoras bajo ciertos lineamientos que trabajamos de la mano, y eso lo estuvieron ejecutando, por ejemplo, en provincias, ¿no? Entonces creo que hay estrategias que podemos co-crear juntos con distintos actores que luego se pueden replicar en varios puntos de la ciudad, porque hay muchas problemáticas comunes, ¿no? Entonces, por ese lado creo que es bastante estratégico justamente siempre esto de la articulación.
Em, y nada, lo otro es seguir sobre todo sensibilizando a los gobiernos, ahora estamos en etapa de elecciones, seguir sensibilizando a los gobiernos locales para que eh, tengan esa apertura, ¿no? De incluir esta clase de procesos como parte de los proyectos que puedan tener, ¿no? O sea, hay presupuestos participativos donde las comunidades pueden, como que, si se logra organizar, incluir los proyectos que desean priorizar para que se construyan. Entonces ahí hay una experiencia bastante interesante en Magdalena, con el grupo de Magdalena Creativa, que pudo también a través del presupuesto participativo justamente iniciar a que se puedan ejecutar algunos proyectos bastante interesantes, que es algo bastante novedoso porque creo que hay herramientas que están ahí y hay que saber también cómo adaptarlas y apropiárnoslas y quizás reinventarlas, porque ahí está el potencial justamente también de poder encontrar más espacios para seguir explorando estos procesos. Mm, súper, Lía. Aquí dice Caterín, gracias al equipo organizador, gracias, Lía. Cierto, hay mucho por hacer. Y nos quedamos con esto, ¿no? Aprender justamente para hacer arquitectura. Aprender arquitectura. Así que, Lía, muchísimas gracias por tu conferencia, por este tiempo que nos has dado y por las cosas interesantes que estás haciendo, por contarnos todas estas cosas. Y bueno, pues nos vemos próximamente, pues, Lía. Nada, gracias nuevamente por la invitación y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo a todos, chicos, chicas. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias por venir.